Otra mentira, otra noticia torturada, destrozada por la prensa, que vino una misión del FMI, que nos ha dicho que excesivo gasto público, etc. No ha venido ninguna misión del FMI y los invito a los medios a reconocer su error o a demostrar que vino. Están mintiendo. Como los invité a que digan si era verdad que yo había viajado a Estados Unidos en secreto. Y si era mentira, decir entonces que Emilio Palacio es mentiroso. No dicen nada, se victimizan, se hacen los locos. Esa es la prensa libre e independiente. Pero en todo caso, imagínense si yo dijera, y el alcalde Jaime Nebot se fue en secreto, o tal persona en secreto a Nueva York, y era mentira. Todos los días correa mentiroso, correa tan loco, todos los titulares. Acá, tápalo nomás, porque es de la gallada. Esa es la prensa libre e independiente. Pero ese tipo está chiflado. Así también maltrataron una noticia del Fondo Monetario, que había venido el Fondo Monetario y que en su evaluación pues todo estaba mal, todo lo contrario. No ha venido el Fondo Monetario para un crédito del Banco Mundial de acuerdo al artículo 4 del Tratado del Fondo Monetario, del cual el país es signatario. Mandamos las cuentas económicas del Ecuador, el informe es altamente positivo, pero el fondo se debe seguir siendo fondo. Entonces tiene que quejarse del déficit fiscal y tiene que proponer los fonditos de estabilización como el FEIRE, donde había plata para garantizar deuda externa, pero no había plata para cambiar los focos en los quirófanos. Y quieren volver a ese pasado. A mí, lo que digo, deje de decir el Fondo Monetario me tiene sin el menor cuidado. Esta la aclaración la hacemos porque este país debe vivir en la verdad y debemos tener una mejor prensa. Ya basta de maltratar tanto las noticias. Veamos el siguiente reportaje. Dice la prensa mercantilista que el Fondo Monetario Internacional envió una misión a Ecuador que le tomó la lección y que le fue mal. FMI advierte sobre déficit y peores condiciones externas para Ecuador. Lo escribía Diario El Comercio de un despacho de la agencia AFP. El mismo despacho, en Diario El Universo. El FMI advierte un aumento del déficit público en Ecuador. El FMI advierte. Mentira. Lo del Fondo Monetario Internacional no fue una advertencia ni mucho menos. Tampoco llegó una misión a Ecuador. La agencia AFP, mediante un correo enviado al secretario de Comunicación, se disculpó por el error informativo. Le ofrezco disculpas, y a través suyo, al señor presidente de Ecuador, por las molestias que este error pudo generar. La agencia AFP corrige y se disculpa. La prensa comercial de Ecuador no se toma esa molestia, a pesar de que el informe del FMI fue altamente positivo. Ramón Espinel, delegado del Ecuador en Washington ante el FMI. En ningún momento un funcionario del Fondo Monetario Internacional estuvo en el territorio ecuatoriano. Toda la consulta se realizó acá en la ciudad de Washington. En el comunicado de prensa del fondo no se habla en ningún punto de una advertencia sobre un empeoramiento de la economía y de un déficit fiscal que va a escalar. Ese reporte del interno del fondo deja claramente establecido que el déficit fiscal es un déficit fiscal perfectamente planeado y programado. Ecuador, como lo reconoce el reporte del fondo y como lo reconoce el comunicado que hace el directorio, está entre los más bajos en toda América Latina en cuanto al monto de deuda pública que tiene. El comunicado del fondo, al contrario de lo que sostiene la prensa comercial, elogia el balance macroeconómico del país, poniendo énfasis en el avance en la inversión social. El fondo analiza el crecimiento sostenido de la economía en los últimos 7 años y resalta la desaceleración de la inflación y la baja histórica en la tasa de desempleo, lo que por cierto no fue mencionado por la prensa mercantilista. Fausto Herrera, ministro de Finanzas. Es bastante positivo por el Ecuador, reconociendo sus grandes éxitos tanto en el campo económico como en el campo social. Hay un 10% que se llama recomendaciones, en el cual recomienda ciertas opciones de política económica que para el Ecuador son indiferentes. De ninguna manera representará un cambio en la política macroeconómica, política que incluso fue felicitada por la CAF, Corporación Andina de Fomento. Leemos una carta enviada al presidente Correa. En nombre de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, y en el mío propio,
Deseo expresarle las más sinceras felicitaciones por la mejora en la calificación de riesgo AB+, que ha logrado Ecuador por parte de la agencia Standard & Poor's. Adecuada política macroeconómica que hace que los bonos ecuatorianos suban a precio récord, vendiéndose con premio más allá de su valor nominal. Y así dice la oposición que todo anda mal porque el FMI nos llamó la atención. Mentira comprobada. ¿Qué forma de mentir? Insisto, lo que digo es decir, el Fondo Monetario me tiene sin cuidado, pero lo que debemos siempre conservar es la verdad. Es que el país ha vivido demasiado tiempo en la mentira y ha quedado impune. Y cuando viene un novelero como César Ricaurte de No Fundamedio, en una democracia donde no se puede decir fascista o asesino al presidente, no es democracia, está más perdido que Papá Noel en junio. Lo que hay que preguntarse es si es verdad o mentira. Si es mentira hay que rechazarlo. El problema es que con esa novelería van a la CIDH y hasta esa novelería después nos la quieren imponer como ley. Entonces por eso hacemos esta aclaración, no porque nos interese lo que es el fondo, sino porque estaban mintiendo. Y fíjense que la agencia France Press, que es la que saca la equivocada noticia, tiene la decencia de decir, nos equivocamos y hasta se pide disculpas. Todavía estamos esperando disculpas de la prensa ecuatoriana. Esa es la diferencia de las empresas, de las agencias serias y públicas a nivel internacional. Cometen un error, lo van a aclarar, como AFP. Acá nada, pues la prensa puede hacer lo que le da la gana y se creen impunes. Con la ley de comunicación ya no ocurre tanto esto. En todo caso, ¿cuál es la realidad? Que hasta nos felicitan por la buena marcha de la economía. Nuestros bonos se están vendiendo con premio. ¿Qué significa eso? Que confían tanto en el país que si un bono vale 100, lo compran a 107. Pagan de más para tener nuestros bonos. Lo dicen las propias noticias de ellos mismos. Me encanta ver cómo se dan contra el planeta. Pero aquí sí, una observación para que vean la irresponsabilidad de esta gente. A cada rato se rasgan las vestiduras porque supuestamente no nos viene inversión privada. Pero ellos mismos son los que dicen que el déficit es insostenible, las condiciones externas terribles, que todo anda mal en Ecuador. Y después no nos viene inversión privada. ¿Sí se dan cuenta? Sepamos diferenciar, queridos jóvenes, lo que más allá de simpatías o antipatías personales, de intereses individuales o grupales, vemos la patria como un todo. Todos hablar bien del Ecuador para poder salir más rápido en su desarrollo, para que nos venga esa inversión privada, para que el país, para que el resto del mundo nos tome como ejemplo, no por el ánimo de hacerle daño a un gobierno, desprestigiar una y otra vez al país y en cosas tan sensibles como la parte económica, y además mintiendo, como lo acabamos de demostrar.